Alfredo Jarife, historiador y experto en geopolítica. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola, un placer, estimado Sergio. Pues llevamos semanas, Alfredo, hablando de estas tensiones en Oriente Medio, de esta escalada que está viviendo uno de sus puntos más álgidos. Están viendo ya nuestros espectadores las subidas en los precios del crudo, subidas ya prácticamente del 5%, con informaciones que hablan de un 90% de opciones de que Estados Unidos termine atacando, Israel en estado de alerta y Irán que está dando prácticamente por finalizadas las conversaciones. Dice que la distancia es prácticamente insalvable. Alfredo, ¿cómo ves la situación en torno a Irán? Mira, hay muchos escenarios, ¿no? Y la guerra de propaganda está jugando una fuerte intensidad, ¿no? Por ejemplo, tienes el reporte de Axios, que lo han manejado, yo lo he visto en toda la prensa prácticamente del Medio Oriente, hasta de India. Pero el problema con Axios, que ya da por hecho la guerra de Estados Unidos contra Irán, es de que es un portal totalmente israelí, es el portavoz de Netanyahu en Estados Unidos. Y por otro lado tenemos que el famoso Barak Rabin, que es el que siempre es el verdadero portavoz de Israel en Axios, pues fue miembro del ejército israelí, incluso de una de sus brigadas de lujo. Entonces ahí, ese es un escenario, sin duda alguna. Otro escenario, yo veo tranquila a la prensa iraní, como que le están dando juego a la opción diplomática, que incluso están manejando que se puede dar ya una solución comprensiva, ¿no? Integral. Tomando en cuenta que el presidente Trump es catalogado como iranófobo. Desde el primer Trump hasta el segundo Trump, recordemos cómo también le tendieron una trampa al icónico líder iraní, Soleimani, que lo consideran el Che Guevara del Medio Oriente, que estaba precisamente, llegó a Irak a realizar negociaciones de paz, dio sus coordenadas y lo desaparecieron del mapa, ¿no? Luego, el año pasado, en la guerra de los 12 días famosos, igualmente Estados Unidos estaba negociando con Irán, que ahí sí mostró Irán mucha ingenuidad, porque se dejó empinar y aunque al final pues no le fue tan mal, inició pésimo, fueron 3 días, hay que recordar bien esos 12 días, inició pésimo, porque le decapitaron a muchos de sus científicos, militares, incluso su sistema de vigilancia, ¿no? Que está muchas veces basada en el sistema GPS de Occidente. Y ahora ya lo cambiaron por un sistema Baidu de China. Bueno, ha pasado un año, quizás los iraníes hayan aprendido que no sean tan ingenuos frente a la perfidia occidental y en específico de Israel, que Israel sola ya no puede contra Irán. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? El otro escenario es de que sí puede ser ese famoso 10% del que habla Sergio. Están negociando, hay que llevar esto al paroxismo mediático. Trump es un genio para manejar los medios, hay que reconocerlo. Entonces, y con un bloqueo, que ahora lo estamos viendo, que se están moviendo varios frentes, ¿no? Quizás para mantener atareada a Rusia, ya no se diga a China. Tenemos el bloqueo tremendo en Cuba. Incluso yo he comentado que estamos viviendo el octubre 62 del bloqueo a Cuba, adelantado en febrero y relocalizado en el Golfo Pérsico. Mira, ¿qué pasó en las negociaciones? Y yo voy a la tercera vía también, porque hay que decirla. Si notamos las declaraciones de J.D. Vance, que es el supuesto candidato a la presidencia
por el Partido Republicano, y es vicepresidente, que no es cosa menor, comentó precisamente de que habían progresado las negociaciones relativamente en Ginebra. Se da en la embajada, en el consulado de Omán en Ginebra, y me llamó mucho la atención la declaración del cónsul de Omán, que recordemos que es una de las 6 petromonarquías árabes que están en el Golfo Pérsico. Entonces, él vio alentadora la reunión. Entonces, aquí tenemos 3 lecturas, estimado Sergio. Puedes escoger la que quieras, pero a eso juega mucho Trump, que es un casinero de primer nivel. Recordemos que Trump tuvo el casino en Atlantic City. Está sufriendo fuertes presiones del lobby israelí, muy poderosas. Ahí también vamos a notar qué tanto el lobby israelí y Netanyahu tienen controlado a Trump, o ya Trump se está desencadenando, ¿no?, de sus esposas, en el sentido de, como dicen en francés, le menot, ¿no?, de las esposas que tienen las manos del lobby israelí que lo financió en la campaña presidencial. Entonces aquí sí tenemos, a mi juicio, que Trump ya está en campaña presidencial. Eso no hay que perderlo de vista. Vienen las elecciones intermedias y cualquier error de cálculo de cualquiera de los contendientes, pues le va a costar muy caro. Mira, estamos hablando de una cosa. La primera es de que ya Irán a estos niveles ya no tiene nada que perder. La han desestabilizado desde hace mucho, sufre sanciones económicas asfixiantes, la guerra en contra de Irán es invisible, esas cosas no las vemos muchas veces, otras veces sí las vemos. Hoy se dan, por ejemplo, 2 explosiones, una en Teherán y otra en Shiraz, etcétera. Es decir, hay una guerra que ya se desarrolló, ya se sabe muy bien que esas famosas manifestaciones y contramanifestaciones, sí, sobre todo las manifestaciones, fueron instigadas por el MI6, por el Mossad y por la misma CIA. Entonces, ante esta situación, lo que tenemos que ver, bueno, sobre todo los que observamos desde fuera, lo que tú acabas de decir es fundamental, que haya subido el precio del petróleo a 5%. Bueno, también ahí hay muchos jugadores que especulan a sabiendas de cuál va a ser el epílogo. Digo, tampoco hay que ser tan ingenuos al respecto. Pero yo no perdería de vista, y ya siendo para ver la parte antitética en un pensamiento dialéctico, que en estos momentos se inician los ejercicios militares conjuntos de Irán con Rusia y con China. Mira. Entonces aquí ya, a partir de ello, tomando en cuenta la guerra de propaganda que se está librando, que naturalmente la va a ganar Israel, porque controla todos los medios occidentales, bueno, prácticamente todos los medios, tampoco hay que perder eso de vista. Muchos dirían, controla la AIPAC al mismo presidente Trump, no me esa disquisición. Alfredo, pero el dato duro es el precio del barril del petróleo, Sergio. Muy rápido, perdona por interrumpirte, pero tenemos información importante de última hora. Estamos hablando precisamente de Irán, estábamos analizando estas informaciones de Axios, intentando analizar también cómo de cerca estamos de un ataque. Ojo con lo que vamos a mostrarles a continuación. Irán emitiendo en estos momentos una NOTAM, es decir, bueno, una información de alerta aérea, un posible cierre del espacio. Alerta sobre actividad de cohetes y de misiles prevista para mañana. Tiene un espacio horario, habla entre las 3:30 y la 1:30 UTC. El aviso describe una restricción temporal de los vuelos que se extiende desde el sur de Irán a través del corredor central del país hasta el estrecho de Hormuz. Están viendo en sus pantallas precisamente esta NOTAM, esta advertencia, este cierre del espacio aéreo de las autoridades aeronáuticas. La NOTAM A0605-26, alerta sobre actividad programada de
cohetes. El aviso describe una zona de exclusión que se extiende desde el sur del país y atraviesa el corredor central de Irán, alcanzando el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo. Las NOTAM son avisos oficiales emitidos para advertir a los pilotos de aerolíneas sobre condiciones que pueden afectar la seguridad de vuelo, incluyendo ejercicios militares, lanzamientos de misiles o cohetes, pruebas espaciales y otras actividades que impliquen riesgos en el espacio aéreo. Alfredo, esta noticia, bueno, ya cambia bastante la perspectiva, ¿no? Decíamos que Israel está en estado de alerta, incluso de alguna forma preveía o tenía miedo sobre un posible ataque preventivo. Irán ahora mismo emitiendo este NOTAM, de momento cerrando su espacio aéreo durante 10 horas mañana. Bueno, yo creo que ya aprendieron los iraníes a no ser tan ingenuos, ¿no? Ya van varias veces que le meten, como he dicho, en términos futbolísticos, varios goles, ¿no? Mira, para mí, con todo el respeto a los analistas y todas las disquisiciones que hoy podemos leer en el mundo, para mí Axios no es una fuente de información, te lo digo abiertamente, porque es prácticamente Netanyahu hablando de la guerra contra Irán, a quien quieren destruir. Pero esa guerra lleva años contra Irán, porque Israel lo que busca es ser el hegemón único nuclear en el Medio Oriente e imponer su lectura talmúdica para todo el Medio Oriente. No creo que lo acepte Pakistán, no creo que lo acepte Turquía, no creo que lo acepte ni siquiera Arabia Saudita. Quizás Emiratos Árabes Unidos, ya ves, ahí hay un eje que se ha dado entre Grecia, Chipre, Israel y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, mira, ¿cuál es lo relevante? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Cuáles son las líneas rojas de Rusia y de China? Ahí radica todo. ¿Por qué? Porque mira, cualquier consideración hay que tomarla en cuenta. Y te lo digo, no creas que me gusta mucho decirlo. Si Rusia y China ya marcaron sus líneas rojas, invisibles quizás, cualquier faux pas, como le llaman hasta las bailarinas del teatro Bolshoi, cualquier faux pas, un falso paso, estamos a la tercera guerra mundial nuclear. Y te doy mi muy humilde opinión, no creo que Trump apueste a tanto. Para quedar bien con Netanyahu, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues esta es la pregunta. ¿Hasta qué punto va a apostar Trump? ¿Hasta qué punto se puede implantar tanto Rusia como China? ¿Cómo puede afectar también a la región en general, Alfredo? Porque se habla de algunos países, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Jordania, de Irak. Claro, tendrían que ceder su soberanía, ¿no? Tendrían que ceder su espacio aéreo. En el caso de que esto se produzca, ¿cómo puede afectar a la región? Mira, hay que decirlo abiertamente. En caso de una derrota de Irán, estamos hablando del nuevo imperio israelí en el Medio Oriente. Veo muy difícil que eso suceda, conociendo la región. Creo que eso es un espejismo del lobby israelí, que obviamente hoy está usando al máximo su control de los medios occidentales. Por eso hay que ir más tranquilos, ¿no? Yo seguiría más, si tú te das cuenta, Sergio, que tú eres muy experimentado en estas consideraciones, sin duda alguna pesa mucho hoy el precio del barril del petróleo. Pero a ver, ¿a quién le afecta el alza del precio del barril del petróleo? A Trump, pues va a tener una inflación incoercible y va a perder las elecciones intermedias. Así de fácil. Trump hoy está jugando como buen casinero hasta el final, va a ir apretando, está midiendo, porque es muy hábil, tampoco hay que subestimarlo, está midiendo qué tanto China y Rusia van a repetir el escenario Venezuela, ¿no? Pero Venezuela no es Irán. Cuidado, ahí estás hablando que ya son las líneas rojas de Rusia y China. Lo pongo al revés, Sergio. Imagínate un ataque, así como lo plantea Axios y Barik Rabat, que es del ejército israelí, donde derroten, obviamente Estados Unidos sola, no necesita ni siquiera de Israel, liquidaría muchas cosas de Irán. Irán no es un país que pueda enfrentarse a Estados Unidos, tampoco hay que enloquecer. Pero a lo que quiero llegar es, the day after, el día después, ¿cuál será la cara de China y Rusia ante el mundo? Esa es la pregunta que yo haría hoy.
independientemente del alza del barril del petróleo. Tenemos que ir ahí, el day after. A ver, oye, ¿sabes de qué estamos hablando? Que Rusia y China perdieron la Tercera Guerra Mundial sin haberse librado, que se libró nada más en Irán. Lo veo muy difícil, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Bueno, pues es la pregunta en estos momentos, ¿hasta qué punto pueden interceder, pueden mediar tanto Rusia como China? Mañana, por cierto, Alfredo, se esperan maniobras conjuntas. Se habla de un buque de guerra ruso que entraba hace apenas unas horas en Bandar Abbas. Mañana se esperan maniobras militares entre Irán y Rusia. También tendrá que ver, imagino, ¿no?, con este cierre del espacio aéreo que se espera mañana. Dices que Trump está midiendo a Rusia y a China, pero claro, por ejemplo, en el caso de que haya un cierre del estrecho de Hormuz, China sería además la principal perjudicada, no solo Trump de cara a las elecciones, sino también China, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, a ti te ser rápido, totalmente de acuerdo. Por eso tenemos que ver hoy cuál va a ser la reacción de China y Rusia. A ver, a China ya prácticamente la han expulsado del continente americano. Ve todo lo que está pasando. La corrieron de México, la corrieron del Canal de Panamá, la corrieron de Venezuela, están a punto de correrla del puerto de Chancay en Perú, ve todo lo que está pasando en Perú, ¿no? Etcétera. Tenemos que ver hoy, yo creo que una observación localista, regionalista, es muy aldeana. Hoy el asunto de Irán es un asunto mayúsculo de geoestrategia global. Ahí se está jugando el destino del siglo XXI. Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, pues desde luego se está jugando el destino del siglo XXI, el destino de Trump, el destino de Rusia y de China. Todo esto también se discutía en Ginebra, ¿no? Porque claro, se hablaba mucho de estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, pero al mismo tiempo estaba negociando también Rusia, Ucrania y Estados Unidos. ¿Hasta qué punto está todo esto entrelazado, Alfredo? Todo está entrelazado. Y mira algo, Sergio, es muy importante a mi juicio. Trump está en campaña ya para el 3 de noviembre, donde hoy, corte de caja de hoy, está perdiendo las elecciones intermedias. Necesita lo que le llaman el October Surprise, necesita algo, ya sabes, el clásico axioma de Maquiavelo, que tienes que hacer una operación en el exterior bajo la sombra del escandalazo psicalíptico de Epstein, que obviamente ahí le ha pegado a todos en Estados Unidos. Ya no pueden estar hablando de moralidad en el mundo occidental después de Epstein. Se acabó la moralidad en el mundo occidental. Entonces, imagínate, obviamente, y ahí es donde le sopla al oído Netanyahu, y ahí tenemos que ver qué tan profundos son los lazos entre Netanyahu y Trump. Que hoy tiene Trump, es un dilema de Hamlet, ¿eh? ¿Me libero de Netanyahu o Netanyahu me sometió? Es la guerra de Netanyahu, ni siquiera es de Trump. A ver, ¿qué gana Estados Unidos con estar llevando una guerra donde puede perder 40,000 efectivos? Te estoy diciendo bien la cifra, Sergio. Donde puede perder 40,000 efectivos con los bombazos que no se van a dejar los iraníes, porque ya los engañaron varias veces. Sería muy ingenuo creer que los iraníes hoy se van a someter y dejar de rodar, cuando les están haciendo la guerra desde hace mucho. Hay una guerra interna, ve la guerra económica tremenda. A ver cómo un país que está en el lugar 23 del ranking de los ingresos medidos por el Producto Interno Bruto, que es Irán, oye, tienen severos problemas financieros, devaluatorios, etcétera, etcétera. Yo creo, fíjate, te voy a decir una frase quizás un poco fuerte, el destino del mundo hoy se está jugando en el estrecho de Hormuz. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, esperando que lo que se esté jugando, bueno, pues salga bien, ¿no? Que Trump, bueno, pues termine de jugar esta partida de ajedrez y sobre todo que, bueno, pues que tanto Irán como Israel mantengan el tipo. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. A tus órdenes, como siempre, Sergio. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo, Alfredo. Nosotros vamos a seguir.